Hoy día vamos a trabajar, vamos a continuar con lo que es la literatura peruana. Vamos a hablar de, considero yo, uno de los mejores poetas, ¿por qué no decirlo el mejor poeta peruano? César Vallejo, con sus manifestaciones poéticas que han logrado capturar la atención del mundo, como son los Hermanos Negros, Trilce, Poemas Humanos, ¿no? Grandes poemarios de la lírica peruana, ¿no? Que hoy por hoy, pues, ah, cada día que se lee, que se estudia, pues se descubren nuevas cosas de este gran poeta, ¿no? Para poder estudiar un poquito a César Vallejo, tenemos que empezar por el vanguardismo, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos de vanguardia, decimos que estamos a la moda, que estamos actualizados, siempre ese término de vanguardia tiene pues esa connotación, ¿no? Al respecto podemos decir pues que es esta corriente vanguardista aparece en Europa a inicios del siglo XX y alcanzó su máximo desarrollo en los años 20. Bien. Eh, otro aspecto que podemos incluir en él es que va a presentar diversos movimientos artísticos, como por ejemplo tenemos el futurismo, ¿no? El futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo y el surrealismo, ¿no? Los llamados ismos artísticos, ¿no? Que van a surgir justamente en esta época, donde el arte que hasta ese momento había sido un arte con estructuras, con parámetros, con rimas, con una forma muy particular de poderse expresar, pues va a romper con todo ello, ¿no? El poeta, el artista de la época, lo que va a hacer es sacarse todas esas camisas de fuerza para poder expresar a través del arte sus ideologías, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Es por ello que va a presentar una actitud iconoclasta, va a rechazar todo precedente histórico y lo que va a buscar es la representación cotidiana a través de las imágenes que se puedan ver, ¿no? Recordemos que un icono representa la realidad, lo que se ve, entre la realidad y lo representado hay una similitud, ¿no? Por eso cuando se enseña, por ejemplo, signo, decimos pues que un icono es una fotografía porque representa lo que es la persona. Entonces, esa representación es llevada al arte desde la perspectiva, obviamente, del autor, que es lo que se ve, cómo se visualiza, ¿no? Y a ello le llamamos la actitud iconoclasta, esa actitud de representar la realidad tal y como es, ¿no? ¿Qué características se van a ver en esta época, jóvenes? En primer lugar, vamos a ver el alejamiento de los prototipos realistas decimonónicos, ¿no? Ya no vamos a tener un parámetro muy con las reglas, ¿no? Sino muy por el contrario. Va a haber una asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente. Entonces, vamos a encontrar aquí la influencia de la obra de Sigmund Freud, ¿no? Vamos a encontrar acá, vamos a cambiar de color porque está con rojito, no se va a percibir. Vamos a tener acá, ¿no? La influencia del concepto de Sigmund Freud, ¿no? Con el llamado psicoanálisis, ¿no? Que va a ser un elemento fundamental en la literatura de la época, ¿no? ¿No? Recordemos que él va a ser el autor del psicoanálisis, ¿no? Del psicoanálisis. Muy bien. Psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis. Muy bien. Va a ser este creador Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, y va a representar en la época de la literatura
va a tener gran importancia porque lo que se busca hacer, justamente la obra de este autor va a influenciar mucho en la literatura, ¿no? Es decir, los autores van a empezar a representar ese mundo inconsciente que nosotros tenemos, ¿no? Va a haber una modernización del lenguaje e inclusión de un nuevo léxico, es decir, se van a empezar a crear nuevas palabras, ¿no? Crear términos, nuevas palabras, nuevas formas de expresarse e incluso van a haber nuevas combinaciones, por ejemplo, con tus besos de arco de violín, perdón, con tus venas de arcos de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. Entonces observamos acá cómo compara dos elementos para nada asociados, para nada que tengan similitudes, pero las va a relacionar de tal manera que a nosotros, que sí va a tener un sentido, ¿no? Recordemos que el arco de violín va a ser aquel instrumento que va a permitir que las cuerdas del violín tengan esa hermosura sonora, ¿no? Entonces dice, con tus venas de arcos de violín, con tus dedos de orquesta, ¿no? Es decir, va a empezar a movilizar. Entonces, el lenguaje ya no va a representar lo que, para lo que fue escrito, sino van a adquirir nuevas significancias, ¿no? Hay una experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Esto quiere decir que vamos a la búsqueda de nuevas formas expresivas, ¿no? Búsqueda, esto va a involucrar la búsqueda de nuevas formas expresivas, ¿no? Nuevas formas expresivas. ¿Qué se llama cuanto erízanos? Si llama lo mismo, ¿qué padece? Nombre, 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 nom, ¿no? Mire, ve, acá vemos la inclusión de nuevo léxico y acá la búsqueda de nuevas formas expresivas, ¿no? Entonces vamos a ver que en esa época vamos a buscar, van a constituir una columna vertebral esta concepción estética. Y esa creación de nuevos léxicos va a permitir que aparezcan nuevas palabras. Por el contrario, también van a hacer referencia a la cotidianidad como esfera digna de ser tomada con toda, como un tema poético por el autor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se van a crear términos, como nosotros sabemos, como trilce, ¿no? Que hasta el día de hoy no significa, no sabemos qué exactamente significa, hay posturas de lo que significa esta palabra a partir del poema, ¿no? Entonces, esas son las primeras características que nosotros podemos observar del vanguardismo. También tiene conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Recordemos que la sociedad va a empezar a cambiar, ¿no? Estamos a inicio de los años 20, ya tenemos nuevos inventos, el carro, ya no se va a andar en carreta, sino se va a andar en carro. Se van a crear también en esa época el teléfono. Entonces van a haber nuevas formas que va a cambiar ese mundo. Y esto se va a traducir también en el arte. Va a haber un aprovechamiento a nivel espacial del poema. El poema ya no va a ser un verso tras otro, sino más bien se va a emplear el caligrama, ¿no? El caligrama, ¿sí? Se va a emplear el caligrama como una nueva forma de poderse, como una nueva forma de representar a través de figuras lo que hace referencia al texto, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de la copa, pues mi poema debe tener una forma de copa para que sepa qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, acá tenemos reclam, ¿no? Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes, los coches de alquiler
Se votan programas de la luna, ¿no? Se dará la tierra. Película espartiva, prenda 2 veces, ¿no? Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El policeman, ¿no? El policeman domestica la brisa y el ruido claxon ha puesto los 22 azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U de Underwood. Nos tenemos acá que dice también, no logro ver bien por los lentes, pero tenemos ahí, compro para la luna 5 metros de poema, dice, ¿no? Compro para la luna 5 metros de poema. Y si nosotros nos alejamos, pues tiene una forma totalmente diferenciada. Parece que fuera como una tacita donde sale un poquito de humo, ¿no? Un platito. Entonces, a esa forma de escribir se le conoce como caligrama. Y ese aprovechamiento del nivel espacial del poema es lo que va a ser un recurrente en la poesía vanguardista. Y también el empleo del verso libre, ¿no? Entonces vamos a tener acá que este empleo del verso libre ya no va a significar que no va a tener una métrica fija, ¿no? Entonces, sí, una métrica fija. Entonces ya no vamos a poder ver si es que son versos de 8 sílabas, si son endecasílabos, si son alejandrinos, ¿no? O si es una lira, 7, 11, 11, 7, ¿no? Ya no. O si emplea una cuadernavía, un pie quebrado, no. Lo que va a pasar en esta época es que no va a haber un verso libre, se practica lo que es el llamado verso librismo y por lo tanto la métrica no va a ser una métrica fija, ¿sí? Entonces, partiendo de esta coyuntura, vamos a tener como máximos representantes a César Vallejo con su obra Trilce, Martín Adán con su obra La Casa de Cartón, Carlos Oquendo Diamant con 5 metros de poema, César Moro con La Tortuga Ecuestre y Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Eh, con las ínsulas extrañas, ¿no? Que van a ser los poemas que van a sobresalir, y los poetas, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? ¿Quién fue César Abraham Vallejo Mendoza? Como nosotros sabemos, César Abraham Vallejo Mendoza nace en 1892 y fallece en París en 1938 y nosotros es conocido de que él pronostica casi con exactitud su muerte, ¿no? Él nace en Santiago de Chuco, realiza sus primeros estudios en el Colegio San Nicolás, perdón, de Huamachuco. En el año 1912 aproximadamente se matricula acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Lima, pero luego regresa a Trujillo, donde estudia pues sus estudios o realiza sus estudios universitarios, lográndose graduar de bachiller en humanidades con la tesis El romanticismo y la poesía castellana. Él perteneció, como nosotros sabemos, a ese grupo rebelde llamado Grupo Norte, que estuvo comandado por Antenor Orrego, ¿no? Un grupo bastante rebelde. En 1918 publica Los Heraldos Negros en Lima y volvió a Santiago de Chuco y fue acusado injustamente de incendiario y homicida, ¿no? Como nosotros sabemos, recién hace unos pocos años eh, se le dictó la inocencia de César Vallejo, ¿no? Pero bueno, estamos en el Perú y no vamos a hablar de justicia peruana. Sigamos. Volvió a Santiago de Chuco y fue, bueno, como ya les había dicho, permaneció en prisión lamentablemente algunos meses. Allí escribió los poemas que formarían su segundo libro, Trilce, ¿no? Publicado en 1922. Ya para el año 1923, déjame comentarte que abandonó el Perú y se trasladó a París, donde se casó en el año 1929
con quien, gracias a ella, hoy por hoy gozamos de su poema, Georgette Philippard. Luego va a viajar a otros países europeos como Rusia, Italia, Polonia, ¿no? Para volver nuevamente a París y ahí escribir su novela El Tungsteno y su cuento Paco Yunque, ¿no? En sí, Vallejo tiene narrativas, tiene varios cuentos. He podido leer algunos hace poco, algunos cuentos, y pues es un gran poeta, ¿no? Es un gran poeta. La Guerra Civil Española ya había comenzado para esa época y sirvió de inspiración para la elaboración temática de los poemas como España aparta de mí este cáliz. Ya para el año 1937 retorna a Francia, donde fallece al año siguiente en París, ¿no? Bueno, él dice en su poema, moriré en París un jueves de aguacero, él falleció un viernes, ¿no? Entonces, y sí, sí llovía y fue en París. Entonces, va a ser un excelente poeta peruano. Su poesía se va a dividir en tres periodos muy marcados, ¿no? El primer periodo de influencia modernista, el segundo de influencia vanguardista o netamente vanguardista y la tercera de compromiso político. Vayamos a ver el primer periodo de influencia modernista. En ese periodo, como nosotros sabemos, comprende su poemario Los Heraldos Negros, ¿correcto? Eh, Vallejo, en algunos poemas, va a continuar el legado de Rubén Darío, creador del modernismo, y también va va a ver la influencia de Julio Herrera y Racing, ¿no? Poeta uruguayo que va a tener la misma tendencia poética, ¿no? Entonces él continúa con este legado modernista. El poema inicial de este libro tiene como título precisamente Los Heraldos Negros y está compuesto por 6 partes, ¿no? La última sección, Canciones de Hogar, contiene los textos de mayor originalidad y aparece el tema del hogar provinciano. Aquí Vallejo, como Abraham Valdelomar, ya lo hemos estudiado en la clase pasada, recuerda también a su hermano fallecido, ¿no? Entonces, la última sección, como te decía, contiene los textos de mayor originalidad vinculados obviamente a la familia, ¿no? No sin antes, bueno, que va a ser una sección eh, denominada de alguna manera como canciones de hogar, ¿no? Canciones, canciones de hogar. Y acá va a compartir, como nosotros sabemos, una coincidencia, ¿no? Con Abraham Valdelomar. Por lo tanto, los temas que se van a manejar en los Heraldos Negros principalmente es el hogar provinciano y la raíz andina del poeta, ¿no? Vamos a poder apreciar también en este poemario, por ejemplo, en su poema Los Pasos Lejanos, ¿no? En los pasos lejanos vamos a observar en Vallejo que nos va a aproximar a la figura de sus padres, ¿no? Nos aproxima a la figura de los padres, ¿no? En ese poema. ¿Qué más vamos a observar en ese poema? Por ejemplo, en Nostalgias Imperiales, En Nostalgias Imperiales se ubica el poema, como nosotros sabemos, Idilio Muerto, donde la voz lírica evoca la figura de la muchacha andina, ¿no? Acá tenemos, a ver, para que se note, muy bien, imperiales, vamos a tener, ¿no? A Idilio Muerto, donde en este poema, como nosotros sabemos, va a evocar a la muchacha provinciana, ¿no? A la muchacha provinciana.
Bien. Y van a ser pues los poemas que más van a resaltar de este primer periodo de influencia modernista. Vayamos pues por acá. A ver, aquí tenemos, a ver. ¿No? Por ejemplo, Los Heraldos Negros, ese poema tan fuerte para nosotros. No hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como siente ellos, la resaca de todo lo vivido se empoza en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Serán esos golpes sangrientos, son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Gran poema, con bastante carga figurativa, ¿no? Con gran carga modernista. Podemos ver muchos símbolos, el tema de los heraldos, el tema, pues, las figuras como las zanjas oscuras, como los rostrofieros, como los bárbaros Atilas, ¿no? Que van a ser figuras que en la época modernista obviamente se empleaban bastante, ¿no? Tenemos también el segundo periodo, llamado periodo vanguardista, donde tenemos obviamente al poema Trilce, ¿no? Palabra creada por el autor. Según Roberto Paoli, no es italiano, dice que Trilce es el mayor libro de poesía de la vanguardia posbélica a nivel mundial, ¿no? Vallejo entonces quiebra la sintaxis convencional acá en este poema. Va a utilizar una ortografía caprichosa, una ortografía que hace decir las palabras aquello para lo cual no están siendo preparadas, ¿no? Entonces, ¿por qué es caprichosa? Porque Vallejo hace que las palabras, ¿no? Las palabras expresen significados, ¿no? Para lo cual, no fueron creadas, ¿no? O preparadas. Entonces, aquí flor ya no va a significar flor, va a significar otra cosa. Puede significar llanto, puede significar alegría, puede significar amor, depende del autor, ¿no? Se observa también en este poema eh, la ampliación de ese léxico poético, ¿no? Y asimismo también los temas más recurrentes son la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre y el hogar provinciano, ¿no? En Trilce, Vallejo continúa desarrollando temas de su primer libro, tal como el caso del poema 2, donde habla del hogar provinciano, ¿no? Lo tenemos aquí, el poema 2, el hogar provinciano, y que vuelve pues obviamente a evocarse, asociándolo ahora a la experiencia amarga de la cárcel, ¿no? Entonces en este poema retoma la, la temática, ¿no? Retoma la temática del hogar provinciano, del hogar provinciano. Pero, acá hay un pero, ¿no? Pero relacionado ¿con quién? Con la experiencia amarga, con la experiencia amarga que le devino al estar en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, tiempo, tiempo.
mediodía, estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica, tiempo, 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 tiempo. Era, gallos cancionan, escarbando en vano, boca de clarodía que conjuga, era. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre, que se llama cuanto erízanos, se llama lo mismo que padece, nombre, 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 ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo hace referencia a ese mundo provinciano, habla de los gallos, habla de relentes, habla del reposo caliente, no habla de la mañana, pero relacionado a esa cárcel amarga, ¿no? Cuánto erízanos, ¿no? Se llama lo mismo que parece, ¿no? Entonces lo relaciona con ese mundo. Eh, el tercer, el tercer periodo, ¿no? El tercer periodo de, de poesía de compromiso político va a abarcar poemas humanos, ¿no? Y España aparta de mí este cáliz. Esos dos poemarios va a abarcar. Bien, utiliza palabras que remiten al cuerpo humano y se compromete con la República Española, ¿sí? Se compromete con la República Española, ¿no? Entonces, no solamente se va a comprometer, sino que también, ojo, emplea, ojo, emplea palabras que remiten al cuerpo humano, ¿no? Al cuerpo humano. Eso es lo que va a hacer ahora Vallejo. El eje temático, por ejemplo, de su obra España aparta de mí este cáliz, como nosotros lo podemos observar acá, es la guerra civil, ¿no? La guerra civil que se dio en España, ¿no? Entre los años 1936 y 1939. Eso es lo que se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el poemario Masa, ¿no? Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Como podemos ver en este poema, vamos a observar varias figuras por un lado y por otro lado, si el cadáver, si hablamos de un cadáver, es porque ya está muerto. Entonces, si está muerto, ¿cómo va a seguir muriendo? ¿Sí o no? Incluso en el inicio, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre. Ya estaba muerto, por eso es que lo llamaban cadáver. Entonces, ¿cómo va a seguir muriendo? Y esto lo maneja durante todo el poema. ¿Y qué nos dice
al final, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver muerto, triste, emocionado. Incorporóse, se paró lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar, ¿no? Entonces, observamos ahí una figura de una persona que está fallecida, pero que se va a echar a andar y que en ese fallecimiento sigue muriendo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo las consecuencias de lo que trae la guerra, ¿no? Lo que trae una batalla, que para poder librar esa batalla, todos los hombres de la tierra tenemos que estar al unísono. Todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para que se siga andando, ¿no? Entonces, gran poema el que nos presenta aquí César Vallejo. Otro poemario que tiene gran importancia en esta etapa de compromiso político es Poemas Humanos. Es un conjunto de poemas publicado póstumamente. Ojo, este poema es póstumo, ¿ya? Es un poema póstumo. Como nosotros sabemos, los poemas póstumos estuvo a cargo de su esposa Georgette Philippard. Por eso la gran importancia de ella, ¿no? El título del libro no pertenece a Vallejo, sino al parecer al historiador Raúl Porras Barnechea. Entonces, al parecer, este título nunca fue dado por César Vallejo, sino se cree que fue por Raúl Porras Barnechea. Bien, por Raúl Porras Barnechea, quien al observar el humanismo, obviamente, de Vallejo, optó por el título antes mencionado, ¿no? Porque en esta obra ve expresiones humanas, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué estilo tiene? Presenta abundantes oposiciones a lo largo del poema, usa un lenguaje de la conversación cotidiana, ¿no? Parece que el yo poético conversa con un amigo o con un hombrero, ¿no? Aparentemente, o sea, lo que da la expresión es que conversa con un amigo o con un obrero, ¿no? Te da esa figura de que está en diálogo. Hay fuertes exclamaciones en la estructura lingüística. Y Vallejo quiere dramatizar su poesía, busca que ese poema sea dramático. Por eso es que cuando uno va a un concurso de declamación, lo ideal es que recite Vallejo porque se presta, ¿no? Porque es muy, muy fuerte la poética de Vallejo, que permite pues al poeta, al declamador, le va a permitir pues representar con su cuerpo, con su voz, con su cara, con todo su ser una historia, es una conversación, un diálogo. Dentro de los temas que trabaja está la pobreza y el hambre, ¿no? Y también el cuerpo como espacio de dolor y de liberación. Es de compromiso político también. El trabajo como fuente de solidaridad y la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Bien, entonces esos son los temas que trabaja. Por lo tanto, nosotros podemos indicar a partir de ello que el poemario plantea una concepción bastante sólida, ¿no? De solidaridad como eje fundamental para el desarrollo del hombre moderno. También esta idea lo tomó Vallejo del mundo andino, ¿no? Toma esta idea del mundo andino donde se establecía la supremacía de lo colectivo sobre lo individual. Recordemos que el mundo andino y hasta el día de hoy, cada persona tiene su propia parcela, pero si yo siembro papas y tú siembras de repente por ahí tomates, entonces lo que yo siembro te lo puedo dar una parte a cambio de que tú me des lo mismo, ¿no?
Entonces, no interesa el desarrollo individual, sino el desarrollo comunitario. Porque si mi vecino no cultiva bien, no le presto el agua, que de repente a sus tierras no llega, pero la mía sí, va a pasar de que no va a tener los tomates que yo tanto deseo, ¿no? Entonces se trabaja en comunidad. Entonces, podemos ver ahí, esto pues se resalta, ¿no? Principalmente en la figura del pobre, se solidariza con su dolor, tal como se detecta, por ejemplo, en algunos versos como Traspié de dos estrellas, ¿no? En este poema, a ver, perdón, en este poema vamos a observar lo siguiente, ¿no? Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapatos rotos bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un toro, un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable y el pobre pobre. ¿No? Entonces vemos ahí esa solidaridad del sentimiento. Entonces va a resaltar la figura del pobre y se solidariza con el dolor. Por lo tanto, va a establecer, como ya hemos dicho, una concepción solidaria, va a acumular imágenes corporales. El cuerpo del pobre es el que sufre, ¿no? Necesitas comer, pero me digo, no tengas pena, que no es de pobres la pena el sollozar junto a su tumba. Eh, re- Remiéndale, recuerda, confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista a tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma, ¿no? Tenemos acá también que se establece la oposición entre la vida y la muerte, entre el jefe y el subordinado, entre el presente lleno de sufrimiento y el futuro donde reinará la dicha colectiva. Bien, entonces vamos a ver aquí que lo que va a representar también va a poner en sincretismo lo andino, ¿no? Como raíces fundamentales de la nacionalidad y va a incorporar, como ya te he dicho, mensajes corporales como los pómulos, el diafragma, los tobillos, los fémures, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, esto es Vallejo. Vamos a hablar ahora un poquito del indigenismo, aquel periodo, ¿no? En la cual nosotros vamos a tener el gobierno de Leguía, ¿no? Es un senio de Leguía. Y vamos a tener dependencia de los países capitales. Nosotros sabemos que Leguía va a tener un gobierno que va a depender mucho de lo extranjero, ¿no? Entonces va a ser una política bastante populista, principalmente donde van a entrar en hegemonía van a ser las clases medias. A la par de ello van a emerger los partidos políticos, como por ejemplo el Partido Comunista y el Partido Aprista. Va a haber una difusión de las ciencias sociales, siendo uno de los principales documentos que nos va a hablar sobre ello es los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, escrita por José Carlos Mariátegui. Y va a haber una reflexión en torno a nuestra identidad. ¿Qué somos nosotros, no? ¿Cuál es nuestra identidad? Vamos a tener en este mundo, ¿no? Indigenista algunos antecedentes, como por ejemplo Manuel González Prada, con su obra Páginas Libres, y Clorina Matos de Tarne, quienes van a proyectar una visión paternalista sobre el indio, ya que ellos van a reclamar van a articular, perdón, el problema del indígena con los conflictos socioeconómicos del momento, ¿no? Entonces, pero acá hay algo cierto, que ni González Prada, ni Colinas Matos, ni Mariátegui van a conocer la intimidad del hombre andino, ¿no? Entonces, el enfoque
va a ser bastante paternalista. En el caso de Enrique López Albújar, va a tener una visión más parcial del indio. Y mientras que José Carlos Mariátegui va a tener un total desconocimiento del idioma, ¿no? Entonces, vamos a observar ahí que Mariátegui va a presentar varias limitaciones al no conocer el quechua y en la época en la que vivió habla de pocas recopilaciones de la literatura de la época, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que vamos a tener a personajes como Ciro Alegría, José María Arguedas, que conocen la subjetividad y el pensamiento mítico del hombre andino, ¿no? Van a tener ese pensamiento mítico del hombre andino. Ahora bien, este indigenismo se va a dividir en tres zonas, ¿no? La zona norte va a estar liderada por las poéticas, por las obras de Ciro Alegría, centro por Manuel Escosa y la zona sur por José María Arguedas, ¿no? Entonces vamos a tener esa vastedad informativa de respecto a cómo es el indígena en esas tres zonas propiamente dichas. Entonces vamos a ver en este momento un poquito a Ciro Alegría con su obra El mundo es ancho y ajeno. Recordemos que Ciro Alegría va también a nacer en la provincia de Huamachuco y va a estudiar en la Universidad de Trujillo y se va a afiliar al partido aprista, ¿correcto? Va a ser parte entonces Ciro Alegría del APRA, ¿no? Del APRA. Muy bien. Entonces, sufrió prisión durante varios años y fue desterrado a Chile. En el año 1941 va a ganar el concurso latinoamericano de novela, ¿no? Y va a ser convocado por la editorial Farhat and Rinaja con la obra El mundo es ancho y ajeno. En 1960 va a ser incorporado como miembro de la Academia Peruana de la Lengua y sus novelas siguen traduciéndose en varios idiomas, ¿no? Porque recordemos que lo que va a hacer es esa reivindicación del indígena. Entonces vamos a ver que en la obra El mundo es ancho y ajeno se va a ubicar principalmente a la mitad del siglo XX. Va a representar dos elementos muy importantes, el gamonalismo como poder económico y político, dueño de las haciendas. Este sistema va a explotar a las comunidades indígenas que están en condiciones extremas de trabajo y también en las pérdidas de su tierra. Como nosotros sabemos, esta obra nos habla de la comunidad de Rumi, ¿no? Que vive apacible y tanto apacible como pacíficamente, ¿no? Su alcalde, Roncero Maki, es un modelo de sabiduría y también de prudencia. Álvaro Amenazar y Rondán, ¿no? Que va a ser gamonal de Humay, ¿no? Quiere quitarles las tierras a los comuneros para convertirlos en peones de una mina que pensaba explotar. Por otro lado, tenemos a Blas Ruiz, que va a ser contratado para defender a la comunidad en el juicio, pero es sobornado. Entonces, el juez falla a favor de Amenábar, ¿no? Bueno, desde ya, profesora, ¿bien esas cosas? Sí. Entonces los comuneros se mudan a Yunañawi, ¿no? Y Rosendo Maki muere en la cárcel. Benito Castro retorna a Rumi y es elegido como nuevo alcalde y él representa una nueva conciencia, ¿no? Benito arenga a los comuneros a defender sus tierras con las armas ante un segundo despojo. La comunidad de Rumi, como nosotros sabemos, va a ser aniquilada, ¿no? El tema principal es la lucha por la tierra que les pertenece a los indígenas, y los subtemas que se van a tratar va a ser la comunidad como espacio de fraternidad. También se va a trabajar la sabiduría popular, se va a trabajar la justicia
al servicio de los gamonales y la corrupción de los funcionarios. Entonces, esta obra lo que busca es valorar a la comunidad campesina como un lugar de solidaridad. Asimismo, también eh, condena el feudalismo tradicional que liquida a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, Ciro Alegría va a realizar una denuncia de altas connotaciones políticas porque condenó el sistema social que liquida las instituciones más valiosas de nuestro país, como la comunidad campesina, ¿no? Entonces, esa obra va a representar esa lucha, ese no querer perder lo que es propiamente indígena. Tenemos también a José María Arguedas con su obra Los ríos profundos, ¿no? Como nosotros sabemos, Arguedas van a nacer en Andahuaylas en el año 1911 y se va a dedicar a la docencia y la investigación de la cultura andina. Aprendió el quechua y fue traductor de mitos, poemas y relatos andinos. Fue poeta en quechua y narrador en español. Desempeñó la investigación y la cátedra de la de universidades como la Universidad de San Marcos y la Agraria La Molina, ¿no? Donde, como nosotros sabemos, se suicida en el año 1969. Bueno, en lo personal he podido leer bastante últimamente a José María Arguedas y es un capo de capos, ¿no? Por ejemplo, El Pongo, ¿no? El sueño del Pongo, donde nos relata pues la historia de ese Pongo, ese ser indígena que sirve al Señor, al gran Señor, todo gordito, todo rechonchito, y le cuenta pues, ¿no? Que había tenido un sueño y el Señor le dice que le diga cuál es el sueño que ha tenido. Y él empieza a relatar de que Diosito le pidió que el Señor se embadurnara el cuerpo de miel y el de excremento, a lo que el Señor le dice, bueno, Dios sabe cómo son las cosas y a cada quien le da lo que le corresponde, ¿no? Y el Pongo le dice, no, pero el sueño sigue. El sueño termina en que Diosito le dice, bueno, ahora uno lámase al otro, ¿no? Dando pues una gran enseñanza, ¿no? Del valor que tiene el indígena. Tú no puedes menospreciar a una persona por sus orígenes, por el contrario, tú tienes que valorarla, ¿no? Entonces, y lo hace de una manera tan didáctica que uno dice, sí, mira, ve cómo el sacerdote lo gritaba al Pongo, le decía que ladrara como perro, lo humillaba, le pegaba, lo golpeaba, lo maltrataba, y cómo Dios, a través del Pongo, a través del sueño del Pongo, le hace saber eh, que al final cada uno va a obtener lo que está sembrando, ¿no? Bastante didáctico. Eh, en sus obras, Los ríos profundos, vamos a ver a Ernesto, un niño, y su padre que viajan al Cusco. Allí conocen a su tío, el viejo, un hacendado avaro, ¿no? En Abancay, Ernesto estudia en un colegio internado, lugar de violencia y marginación, y en la hacienda de Patibamba ofrece las condiciones infrahumanas en que viven los colonos, es decir, los indios, ¿no? Fuera el internado, Ernesto se refugia en la naturaleza, en el río Pachachacá y la música andina de las chicherías, ¿correcto? Vamos a ver también que antes lo lleva al colegio el zumbayu, ¿no? El zumbayu, un trompo que hace recordar a seres mágicos del Ande, ¿no? Y se produce la rebelión de las chicheras, ¿no? Liderada por doña Felipa. El motivo es el acaparamiento de la sal, ¿no? Ustedes saben que la sal es un elemento muy esencial que hay que cuidarlo. Y para ellos era mucho más, ¿no? Por la distancia bien en la que vivían. Aparece la peste de la tifus y se da el levantamiento de los colonos, quienes toman Abancay. Ernesto se va del internado en busca de su padre, ¿no? Entonces podemos observar aquí que los temas que nos trata es la identificación con el mundo andino,
identificación con el mundo andino. He tenido la oportunidad de leer esta obra y efectivamente cuando va relatando, uno siente, sobre todo cuando llegan al Cusco y describen las paradas del Cusco y Ernesto se va haciendo las preguntas de cómo es que los hombres antiguos han logrado formar tales paredes, son cuestiones que tú también tienes y te hacen ver que tú eres parte de esa cultura, ¿no? Porque muchas de las costumbres que Ernesto representa también son, bueno, son nuestras costumbres, son parte de nosotros. Nosotros nos identificamos mucho con Ernesto y con su valoración a lo indígena. Dentro de los subtemas tenemos la violencia racial y social, el sistema opresivo de la educación, el desaigarro cultural y el vínculo del hombre andino con la naturaleza. Podemos decir que Arguedas en esta novela plantea una visión andina del mundo. Bien, justo lo que te decía, ¿no? En efecto, el hombre quechua existe. Una actitud animista de la realidad concibe que un río es un dios. Los ríos profundos actualiza entonces un proyecto de camino social. Esta novela propone que la sociedad peruana se consolide como una unidad plural, donde puede ser posible vivir todas las patrias, todas las sangres, rompiendo el cerco opresor, ¿no? Que impide que que lo mejor de lo andino y lo occidental puedan articularse. Entonces, la obra está escrita con un lenguaje altamente lírico, constituyéndose como una de las mejores novelas hispanoamericanas del siglo XX, ¿no? Yo sí te recomiendo que la leas porque es pues toda una gama de, de lenguaje andino, de formas expresivas y una representación muy, muy, muy cercana de ese mundo indígena. Entonces vamos a ver aquí, en esta obra, esa identificación, ¿no? Entonces, nada, te les recomiendo que la leas simplemente porque vas a sentirte y vas a amar el país, ¿no? Muchas veces nosotros copiamos esos moldes extranjeros, queremos ser como esos moldes extranjeros, pero no, 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 te das cuenta a partir de esta obra que Perú, como ustedes dicen, también tiene lo suyo, y ese tener lo suyo va a simbolizar, jóvenes, esa identidad, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Tenemos ahí, a ver, vayamos resolviendo esta pregunta, jóvenes, vayamos analizándola. Muy bien. A ver, chicos. Entonces, Coney Island dice ahí. Coney Island. Parece como si fuera esos juegos, ¿no? La lluvia es una moneda de afeitar. El tráfico escribe una carta de novia. Times. Los teléfonos son depósitos de licor. 10 corredores desnudos en la Underwood.
Wall Street. La brisa dobla los tallos de las artistas de la Paramount. Luego de leer los versos citados, jóvenes, pertenecientes al poema New York de Carlos Oquendo Amat, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad respecto a las características del vanguardismo. Respecto a las características del vanguardismo. A ver, conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, uno. A ver, la poesía vanguardista pone en evidencia, como nosotros sabemos, que se vive en una sociedad tecnológica, debiendo a que alude al cine Paramount, ¿no? Al tráfico, a los teléfonos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, ve, tenemos acá, vamos a cambiar de colorcito, vamos a ponerle verdecito. Tenemos acá Paramount, ¿qué más tenemos? Teléfono, ¿qué más tenemos? Tráfico. Entonces, son elementos, obviamente el tráfico producido por el carro, ¿no? Producido por el carro. Muy bien. Entonces, podemos observar aquí tres elementos que me indican que se vive en una etapa tecnológica, ¿no? Tecnológica. Entonces, la primera es verdadera. Revalorización de los modelos estéticos modernistas. Revalorización de los modelos estéticos modernistas. Es decir, van a seguir modelos, ojo, porque los están volviendo a tomar en cuenta. ¿Será verdadero o falso? ¿Mm? Ellos revaloran ello. Recordemos que en esta época lo que se busca, jóvenes, es el experimentalismo, es el experimentalismo formal, ¿no? Es experimentalismo formal. Bien, dejando de lado, obviamente, todos los modelos estéticos tradicionales, deja de lado todo. Por lo tanto, esto es falso. Aprovechamiento del nivel espacial del poema. Lo hemos visto y lo estamos viendo arriba, ¿sí o no? Lo estamos viendo. Miren cómo está construido. Verdadero. Modernización del lenguaje a través de arcaísmos, no. A través de neologismos, correcto. Entonces, la modernización del lenguaje poético no se logra con el uso del lenguaje pasado, sino por el contrario, con nuevos neologismos, ¿no? Se empiezan a crear nuevas palabras. Por lo tanto, esta es falsa. En todo caso, la respuesta es alternativa C, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. Muy bien, chicos. Sigamos. A ver, unos minutos para que resuelvan esa práctica, jóvenes, esas dos preguntitas.
Hoy chicos, estaba apagado mi audio. Muy bien, la letra E. ¿Qué hace el cubismo? Empieza a dibujar, sí o no, de esta manera, ¿no? Y acá aparece el ojo. Ya está, cubismo. Cuando antes estas formas no eran, tú tenías que dibujar bien bonito, ¿no? A la persona con su ojito, con su pelito, ¿no? Entonces hay estos cambios. Correcto, Raimundo, con seguridad, sin miedo al éxito, Raimundo, luz. Sin miedo al éxito. Es la alternativa la actitud de rechazo por lo tradicional, como te decía, te estaba explicando, pero creo que no se me estaba escuchando, de que ellos empezaban a hacer un trabajo antes del vanguardismo, era un trabajo con bastantes normas, con bastantes reglas. El soneto, ¿no? El soneto 4/4, ¿no? 4/4, 4/4/3/3, ¿no? Era establecido. Pero ¿qué es lo que hace el vanguardista? Dice, ah, no. Yo no voy a hacer esto. Lo que yo voy a hacer ahora es el caligrama, ¿no? Y voy a escribir, ¿no? Voy a escribir dándole forma, ¿no? Dándole forma a mi poesía, ¿no? Dándole forma a mi poesía. Voy a escribir sobre la llama, no se lo voy a dar una forma. O quiero escribir sobre la identidad. Y yo sé que nuestra identidad es un gallito en la roca, pues voy a escribir un poema dando como figura un gallito en la roca, ¿no? Incluso está en las artes plásticas, también como te comentaba acá. ¿Qué es lo que hacía el cubismo? El cubismo decía, ah, bueno, vamos, antes se trataba de representar la realidad tal cual, ¿sí o no? Tal cual, con los, incluso con los, con las luces, ¿no? ¿Qué hace el cubista? Dice, no, yo voy a dibujar ahora esto, voy a dibujar esto, incluso hasta el ojo, ¿no? Ese va a ser ahora mi dibujo, ¿no? Y voy a graficarlo de esta manera, ¿no? Porque soy cubista, ¿bien? Soy cubista. Entonces, eso es un rechazo a lo tradicional y obviamente al tener estas nuevas formas, ¿no? Se busca el deseo de innovar. ¿Bien? Muy bien, chicos. Tres. Tres. ¿Cuál es su respuesta, chicos? A través del chat nuevamente. ¿Qué están proponiendo? Sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. Vamos a ingresar. Ya tienes que manifestarlo. Yo no voy a postular a San Marcos, yo voy a ingresar a San Marcos, ¿no? La decana de América. Muy bien. Bien, nos proponen la alternativa B. Nos dice, en los siguientes versos pertenecientes al poema 23, Trilce, de Trilce César Vallejo, ¿qué tema desarrolla el poemario que se aprecia? He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sirvete, ni agua, ni padre, que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte por su tardanza de imagen, por los broches mayores del cielo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá, jóvenes? He almorzado solo, ni súplica, ni sirvete, ni agua. No he tenido madre, imagínense, no he tenido madre. La madre cuando abandona, nunca, ¿no? Ni padre, ¿correcto? Entonces vemos ahí una marcada soledad que embarga al ser humano, ¿correcto? Una marcada soledad que embarga al ser humano. No hay nada. ¿Y qué dice al final? De los chocos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Qué significa? Voy a preguntar por algo que deseo, pero no hay nada, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Aquiles, muy bien, Luz, muy bien, Camila, ¿no? Camila está con racha. Muy bien, sigamos. A ver, chicos, esta pregunta. A ver, no nos aloquemos, vayamos pausadamente. Nadie nos apura.
Ahí no se apura, a ver, chicos. Muy bien. A ver, la pregunta 4. ¿Cuál sería su respuesta, jóvenes? Sin miedo al éxito. La A nos dicen por ahí. Alternativa A. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el estilo de poemas humanos de César Vallejo, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, ¿sí? Y tenemos ahí, emplea un lenguaje coloquial y conversacional. Correcto. Poemas humanos utiliza un lenguaje, ¿no? Utiliza ese tipo de lenguaje, lo hemos dicho, lo hemos indicado, ¿no? Que pareciera como que si nosotros estuviéramos conversando con alguien, ¿no? Como que si se estuviera haciendo un diálogo con alguien. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, lo podemos observar, por un lado en masa, por ejemplo, dicen, ¿no? Examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar un día atroz, borrándola, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y que es, en suma, indiferente. Entonces podemos ver ahí como que si estuviera conversando con alguien, ¿no? Entonces ahí tenemos esa posición, entonces es verdadera. Manifiesta la tendencia, una tendencia a la dramatización. Justo les decía que si tú quieres participar en un concurso de declamación, cojas a Vallejo porque es el más, la poesía más fácil de representar, ¿no? Eh, y, y no solamente ellos, sino que también es la poesía que se deja representar, ¿no? O que te exige representarla a través de una dramatización. Bien, entonces vendría a ser verdadera. Recurre frecuentemente al uso de neologismos. Recurre frecuentemente al uso de neologismos. Frecuentemente no, ¿sí? Ahora, lo que ellos recurren principalmente es a que las mismas palabras que emplea las usa pero desde otra significancia, con otros significados. Eso es lo que hace Vallejo, ¿sí? Por lo tanto es falsa. Descarta radicalmente la presencia de oposiciones.
descarta radicalmente la presencia de oposiciones, vamos a tener ahí que el texto destaca por la presencia de oposiciones. Descarta no, sino destaca. No descarta, sino destaca más bien. Hace uso de ellas, no las elimina, por lo tanto es falso, siendo la alternativa correcta la alternativa A. Muy bien. Pregunta 5. Pregunta 5, jóvenes, pregunta 5, vamos. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con los antecedentes de indigenismo, Clorinda Matos de Turner, ¿no? Y Manuel González Prada son dos escritores del siglo XIX considerados como precursores del indigenismo. Si bien adoptan una postura reivindicativa, lamentablemente ellos no pudieron. Alternativa 5D, nos dicen por ahí. Conocer la profundidad, la forma de pensar del habitante ande, del habitante del Ande. Ya. A ver, Lenin nos dice ello, ¿no? A ver, explica la actitud animista presente en los mestizos y criollos. No, porque recordemos que ellos son indigenistas. Y como indigenistas, lo que ellos se van a abocar principalmente es a la reivindicación del indio, ¿no? Ojo con ello. Afirmar que el indio logrará redimirse gracias a su propio esfuerzo, ellos no buscan ninguna redención sino más bien una reivindicación, ¿no? Ellos lo que buscan es reivindicar. Ya. Conocer a profundidad, no, estoy en las 3. Evitar la instauración del gamonalismo hacia mediados del siglo XIX. Estamos, ojo, siglo XX, ¿ah? Evitar la instauración del gamonalismo, no, solamente ellos veían que no hubiera la opresión, ¿ah? Ellos querían que no se les oprimiera, que no se les siguiera mancillando, ¿no? Eh, Eso era lo que ellos decían. Ahora, el gamonal lo que tiene por encima es la ambición, eso sí lo tiene el gamonal, ¿no? Y la D, conocer a profundidad la forma de pensar del habitante del Ande. Bueno, ninguno de los dos lo logra saber, ¿no? Entonces, por ahí podría ser la respuesta. Excluir en sus textos narrativos imágenes del libro del indio cruel y violento. No, no lo hicieron. Tampoco es que lo incluyeron, sino que simplemente ponían al indio como era, punto. La respuesta es la alternativa entonces D. D. Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta 6. Está un poco extensa, por eso lo he dejado ahí. Pregunta 6. Su respuesta, jóvenes. A ver, unos minutos.
A ver, pregunta 6, chicos. Pregunta 6, ¿cuál sería la respuesta? Tómense su tiempo, respondan bien, porque lo importante no es marcar, sino saber por qué es la respuesta, ¿no? Muy bien, jóvenes. Dice, comuneros, según lo resuelto por la Asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana a más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Luego de leer el fragmento citado perteneciente a la novela El mundo de Sancho y ajena de Ciro Alegría, y teniendo en cuenta el argumento de la obra, se puede deducir que, ojo, mira esta expresión, ha llegado, ahí, ha llegado la hora de defendernos. Se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán, dice. La ley nos ha sido contraria. Nos quieren aventar a la esclavitud. A ver, Luz no dice la letra E. A ver, el gamonal Álvaro Almenar tomará posesión de las tierras que ha comprado. ¿Dice en algún momento que va a tomar las tierras? No, claramente no. Rosendo Matki, al hacer uso de la palabra, manifiesta su decepción ante la ley. Solamente nos dice que la ley nos ha sido contraria con un fallo que nos quiere aventar a la esclavitud. Entonces, no es que haya una excepción ante la ley, ojo. El Fiero Vázquez induce a la población de Rumi al empleo de armas de fuego. ¿En algún momento nos habla del uso de armas de fuego? No. Los indios habitan Yanañahui, se preparan para atacar la hacienda de Humay. No nos habla del nombre de dónde se están reuniendo, ¿sí o no? No nos dice dónde nos están reuniendo. Ahora, tampoco nos dice que vamos a prepararnos para atacar Humay. Dicen de que sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias. Solamente dice eso, que hay una concentración, pero no nos dicen que se va a atacar. Benito Castro hace un llamado a los comuneros, esta parte sí, para que se defiendan las tierras también, porque ahí lo dice. Entonces la alternativa es E. Muy bien, Luz. Excelente tu respuesta. Bien, chicos. Pregunta 7. A ver, unos minutos para la pregunta número 7.
Bien, chicos, vamos respondiendo, vamos leyendo, analizando la pregunta, ¿sí? Analicemos la pregunta. Bien, chicos, tenemos acá. ¿Qué tema de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas puede apreciarse en ese fragmento de la obra? Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo, entre los bosques y montañas, y entre el mar, y entrar al mar, acompañado de un gran pueblo de aves que cantarían desde la altura. Como tú, Pachachaca, decía a solas. Sí, había que ser como ese río imperturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras, como tú, río Pachachaca, hermoso caballo de crin brillante, indetenible y permanente, que marcha por el más profundo camino terrestre. Debía, ¿quién debía? Yo. Yo debía qué? Debía ser como el río. Sí, había que ser como ese río. Siete años, dice Luz. Luz está manifestando. Yo voy a ingresar sí o sí. Muy bien, Luz. A ver, vamos a ver. El vehículo establecido, el vínculo, perdón, establecido entre el hombre andino y la naturaleza, hay un vínculo, lo vemos acá. Yo debía ser como el gran río, había que ser como ese río, ¿no? Correcto. Que marcha, ¿no? Y tenemos el tema de vehículo, que marcha por el mar profundo camino terrestre. Perdón, por el más profundo camino terrestre, que marcha por el más profundo camino terrestre. Muy bien. El desarraigo cultural que se experimenta en la adolescencia, desarraigo cultural, no, no nos habla nada de ello. La identificación con las costumbres de la ciudad de Abancay, ¿nos expone algunas costumbres? No. El espacio rural inhóspito como reflejo de la violencia social, nos habla de violencia social o nos da a entender algo sobre violencia social, ataques, difamaciones, cuestiones problemáticas, tampoco. La idealización del paisaje, está venerando el paisaje desde la perspectiva del indígena. No, no hay acá una idealización. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Muy bien, chicos. Ahora vamos a la pregunta número 8. A ver, lean, analicen.
A ver, chicos, tenemos ahí, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado, relacionado con el contenido de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas. Esta obra, que es considerada una de las mejores del siglo XX, destaca por su escritura en la que se aprecia, 8C nos dice, vamos a ver, el empleo y la alternancia del castellano y del aymara. No, no, muy bien, aquí a ver, nos están respondiendo a través del chat. Obvio que esa respuesta no es la adecuada. Arguedas te maneja el quechua, ¿no? La situación bicultural en la que viven los hacendados. Recordemos que la novela se caracteriza por plantear una visión más andina, ¿no? A ver, un lenguaje considerado como profundamente lírico. Sí, se podría decir que sí, porque recordemos que es una poesía dentro de sus características, pudimos observar ello, ¿no? Entonces, no solamente nos va a plantear una visión andina del mundo, sino que además, por el empleo del lenguaje altamente lírico, sobre todo cuando se describen los elementos de la naturaleza presentes en el Ande, ¿no? Es por ello que va a ser considerada y reconocida y valorada como una de las mejores obras del siglo XX en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, eh, consideran, hasta el momento podría ser la respuesta, ¿no? Una crítica al sistema educativo de las comunidades. Esta obra es considerada no porque no trata sobre el tema, no lo expone, no se centra ahí. El experimentalismo lingüístico de corte vanguardista, nos dice acá, tampoco jóvenes nos habla sobre ese tema, ¿no? Recordemos que la respuesta es la alternativa C. Recordemos, jóvenes, que uno de los temas de la obra Los ríos profundos es la vinculación del hombre andino con la naturaleza, ¿sí? Y obviamente a partir de ello va a presentar un lenguaje altamente lírico. Entonces, a través de ello, ¿no? A través de esta vinculación, Ernesto, el niño, va a procurar expresar su deseo de ser como el río que hace un momento leíamos, ¿no? Como el Pachachaca. Eh, Y que él va a tener esa sensación cada vez que va a salir del colegio, cada vez que sale del colegio, ¿no? Ese contacto con su entorno natural le va a permitir eh, afrontar la soledad en la cual se sentía, el desarraigo que experimentaba, y es por ello, como son emociones lo que se están jugando ahí, son toda una mezcla de sentimientos, de su soledad, su admiración por la naturaleza, que va a abordar en un lenguaje considerado como un lenguaje profundamente lírico en esta obra literaria, ¿no? Entonces, recordemos, estimados estudiantes, que dentro de los temas que nos va a presentar esta obra, Los ríos profundos, esta obra que nos va a presentar, tenemos pues como primera temática, tenemos aquí la identificación por el mundo andino, como nosotros ya lo hemos visto. Aquí obviamente van a existir numerosos pasajes en la cual Ernesto va a mostrar esa gran admiración por ese entorno. También va a manifestar admiración por las culturas andinas y también van a tener una multiplicidad de ocasiones en la cual va a explicar al lector los términos en quechua, ¿no? Enfatizando obviamente en la belleza o contundencia de su significado. Y es cierto, mientras uno va leyendo, va encontrando palabritas en quechua que pues él la va reforzando, nos la va explicando y nos hace a nosotros conocer
como lectores un poquito más de ese mundo indígena, ¿no? También tenemos el vínculo del hombre andino con esta naturaleza, entre la cual se va a expresar con gran emotividad porque encierra muchos significados. Puede ser hermosa, puede ser fuerte, puede ser vibrátil, puede ser transformadora, ¿no? En todas esas conexiones con el comportamiento y el temple andino. Entonces, un árbol de cedro, por ejemplo, sobreviviendo en medio de la adversidad, puede ser semejante a un pongo resiliente pese al infortunio, ¿no? Entonces va a ser esa comparativa. O el río caudaloso y violento, por ejemplo, en Yaguarmayu, puede asemejarse a la lucha impetuosa de las danzas en el baile, ¿no? O la naturaleza se va a vincular así simbólicamente a la vida y a la cosmovisión de los hombres del Ande, ¿no? Entonces va a plantear esa visión del mundo andino manifestada a través del desarraigo en tanto que muchos peruanos tienden a una situación bicultural. Entonces la obra va a estar escrita en un lenguaje altamente lírico, ¿no? Entonces ese sería el sustento de por qué es la respuesta en esta pregunta número 8. Muy bien, jóvenes. Tenemos ahí las respuestas, por si A o B te has atrasado en alguna. Tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Bien, 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Y bueno, muchas gracias por el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo martes en este mismo horario por el mismo link. Tengan muy buenas tardes, chicos, y sigamos estudiando y esforzándonos para poder ser parte de esta magna casa de estudios, ¿no? Gracias, Luz. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego.